La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El magnicidio más famoso de la historia tuvo lugar el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado cuando recorría la ciudad a bordo de una limusina descapotable en una caravana presidencial junto a su esposa Jacqueline, el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie. Murió a causa de 2 balazos, uno en la espalda y otro en la cabeza, disparados por Lee Harvey Oswald, un antiguo marine que se había apostado con una carabina en el 6º piso del almacén de libros escolares de Texas. El magnicidio quedó inmortalizado en película a color gracias a que Abraham Zapruder, un vecino de Dallas que asistía al paso de la caravana, lo grabó con un pequeño tomavistas de 8 milímetros. Tras el tiroteo, el vehículo presidencial aligeró la marcha y se dirigió al Parkland Memorial Hospital, ubicado a unos 6 kilómetros del lugar de los hechos. Media hora más tarde, los médicos declararon la muerte del presidente de forma oficial. El gobernador Connally también resultó herido, pero se recuperó posteriormente. Se puso entonces en marcha el mecanismo sucesorio. Para evitar un vacío de poder, el vicepresidente, Lyndon B. Johnson, juró como presidente 2 horas y media después del asesinato a bordo del Air Force One, que se encontraba estacionado en el aeropuerto de Dallas-Love Field. Tras atentar contra el presidente, Oswald regresó a su casa y se hizo con una pistola con la que poco después mató al policía de Dallas, J.D. Tippit, que le había dado el alto al verle por la calle. Pero su escapada duró poco. 1 hora más tarde fue arrestado en un cine por la policía de Dallas y acusado formalmente de asesinar a Kennedy y a Tippit. 2 días después, cuando las autoridades se disponían a trasladarle desde la comisaría hasta la cárcel del condado, Oswald murió a manos de Jack Ruby, el dueño de un local nocturno de la ciudad que le disparó a quemarropa y con cámaras de televisión emitiendo en directo. Aún con vida, fue trasladado al Parkland Memorial Hospital, donde murió poco después. Ruby fue juzgado y condenado por el asesinato de Oswald. Recurrió la condena y murió en 1967 cuando esperaba una resolución judicial. La investigación del asesinato corrió a cargo de la Comisión Warren, llamada así porque la presidía Earl Warren, un prestigioso juez del Tribunal Supremo. Warren concluyó que el único responsable del asesinato de Kennedy era Lee Harvey Oswald. No apreció conspiración alguna y declaró cerrado el caso, en tanto que Oswald también había muerto. 3 años más tarde, en 1967, el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, lo reabrió llevando ante la justicia al empresario Clay Shaw, pero fue absuelto por falta de pruebas. Investigaciones posteriores, como la Comisión Rockefeller o la Comisión Church, arrojaron conclusiones similares a la de Warren. No todos quedaron satisfechos con las conclusiones de las sucesivas comisiones. El asesinato de Kennedy sigue siendo objeto de un amplio debate y ha generado muchísimas teorías de la conspiración. Es la madre de la teoría de la conspiración, se podría decir. De hecho, en Estados Unidos hay más gente que cree en alguna de ellas que en la denominada versión oficial. Pero dejando a un lado un terreno tan fértil para la imaginación como el de las teorías de la conspiración, el hecho es que el asesinato de Kennedy tuvo un impacto muy profundo en la historia reciente de Estados Unidos. Fue el primero de una serie de atentados que conmocionaron al país. En 1965 fue asesinado Malcolm X y en 1968 Martin Luther King y Robert Kennedy, hermano menor del presidente que se había presentado como candidato en las primarias demócratas de aquel año. En la contrahistoria de hoy vamos a ver el atentado de Kennedy. Si hay interés por parte de la audiencia, en el próximo programa abordaremos las principales teorías de la conspiración que han convertido a este magnicidio en el que más tinta ha hecho correr de toda la historia. El siglo XX fue muy profuso en magnicidios. Los hubo en muchísimos países. Solo en España hubo unos cuantos. Mataron a 3 primeros ministros. Mataron primero a
Canalejas, luego posteriormente, unos años más tarde, a Eduardo Dato, y ya en el año 1973 mataron a Carrero Blanco, que eran presidentes del Consejo de Ministros o presidentes de gobierno. En el caso de Carrero Blanco ya se les llamaba presidente de gobierno, pero no fueron los únicos. Hubo muchos más magnicidios en otras partes de Europa y del mundo. Era una época, especialmente principios del siglo XX, muy castigada por el terrorismo anarquista, y luego ya en la segunda mitad, después de la Guerra Mundial, aparecieron otros tipos de terroristas cuyo objetivo principal era acabar con primeros ministros, presidentes e incluso monarcas. Pues bien, de todos los que hubo, ya digo, fue una cosa bastante común en el siglo XX. En el XXI no lo está siendo tanto porque este tipo de altos cargos, como primeros ministros, presidentes o reyes, suelen ir muy protegidos con grandes equipos de seguridad, y hoy matar a un presidente es bastante más difícil que hace un siglo. Pues bien, de todos estos, el asesinato de Kennedy es seguramente el magnicidio más famoso de la historia. También es el magnicidio que más ha dado que hablar, sobre el que más se ha escrito y el que más se ha llevado a la gran pantalla. Está relativamente cerca en el tiempo, algo más de 60 años, y es el único de los 4 magnicidios presidenciales de Estados Unidos que ha quedado grabado en película en color, por cierto. Cierto es que no se trata de una película de la máxima calidad, pero ya digo, está en color y se ve además el momento en el que el presidente recibe el balazo mortal. Es curioso, pero a pesar de que del asesinato de Kennedy sabemos muchísimo, mucho más desde luego que el de Lincoln, el de Garfield o el de McKinley que vimos la semana pasada aquí en la Contrahistoria, es este de Kennedy sobre el que más se ha escrito, lo cual tiene lógica en tanto que es el mejor documentado y también el más reciente, pero sobre todo sobre el que más se ha fantaseado. Todo asesinato en la cumbre, todo magnicidio siempre tiene alguna o algunas teorías de la conspiración, eso es inevitable, pero lo de Kennedy sobrepasa todos los límites. Asumo desde ya que todos habéis visto la película Zapruder, que es así como se llama. Es una película realmente corta, se le llama Zapruder porque se toma del inglés Zapruder Film, pero vamos, no es un largometraje, es que ni cortometraje, son apenas unos segundos. La parte que nos interesa de esta película realmente son 26 segundos, un total de 486 fotogramas. Al presidente le matan en el fotograma 313. Se trata de una película el original por lo menos, luego ya fue llevada a 16 y a 35 milímetros, pero el original estaba grabado en 8 milímetros y está grabado concretamente a 18 fotogramas por segundo. Los que sepáis algo de cine, más o menos la relación ya la entendéis. A principios de los años 60, que es cuando fue tomada esta película, la película 8 milímetros la utilizaban los aficionados. 8 milímetros es el ancho de la película. Es decir, era la mitad de una película de 16 milímetros, que eran muy comunes en aquella época, y casi 4 veces más pequeña, más de 4 veces más pequeña que las de 35 milímetros, que eran las que se empleaban en el cine y las que se empleaban también en la fotografía. Para un aficionado que compraba una cámara en aquel entonces le bastaba con 8 milímetros. Esa es la razón por la cual Zapruder, que era un empresario local, un empresario textil de Dallas, de origen ucraniano, tenía esa cámara. Al parecer él era muy aficionado a hacer películas y a la fotografía y se había comprado esta cámara, que tampoco era especialmente barata, pero bueno, tenía esa afición. Aquellas cámaras servían para lo que servían. Servían para grabar eventos familiares y poco más. Y sí, pues eso, si venía el presidente de la ciudad, poder grabarlo con la cámara. Bien, lo que se sabe de Zapruder es público porque era una persona que había pasado completamente desapercibida. Un emigrante ucraniano que había llegado siendo muy jovencito a Estados Unidos. Él venía de lo que había llegado con el año 16 o 17, a principios de siglo, con esa ola de migrantes del antiguo imperio ruso que a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo llegaron en gran cantidad de la costa este de Estados Unidos y terminó en los años 40 estableciéndose en Dallas. Estaba ya completamente, llevaba más de 20 años en el país, había vivido en Nueva York y estaba completamente, se sentía estadounidense. De hecho, él era votante del Partido Demócrata. Claro, lo que no se esperaba de este emigrante, que aunque llevase muchas décadas, no dejaba de ser un emigrante, y entiendo yo que todavía hablaría el inglés con algo de acento, era que iba a grabar con esa cámara de aficionado que se había comprado para hacer sus pinitos de director, nada menos que el asesinato del presidente de los Estados Unidos. En el caso de que no hayáis visto la película,
que es una posibilidad, lo dudo, pero es una posibilidad. Si os la voy a mostrar, si estáis escuchando esta contrahistoria por YouTube, la tenéis en pantalla en este momento, y en el caso de que no la estéis escuchando por YouTube, sino a través de iVoox, pues ya sabéis, no tenéis más que ir a la pestaña de comunidad en iVoox y ahí estará la película. Una parte de la considerable, además, de la investigación, tanto de las comisiones oficiales como la de las teorías de la conspiración, se ha hecho sobre estos 26 segundos de vídeo. Podríamos sobre esto ponernos a hablar de las distintas teorías de la conspiración que hay en torno al asesinato de Kennedy. Pero yo antes de nada prefiero antes de entrar en teorías de la conspiración, que si queréis el próximo programa podemos hacerlo, prefiero antes ceñirme a los hechos documentados. A fin de cuentas, esto es un programa de historia y la historia se basa en hechos documentados. Bien, eso mismo es lo que vamos a hacer ahora desde que el 22 de noviembre de 1963, a las 11 horas 40 minutos de la mañana, el Air Force One aterrizó en el aeropuerto de Dallas Love Field. A bordo viajaban el presidente John Fitzgerald Kennedy y la primera dama, Jacqueline Kennedy, que era como se la conocía entonces. Una vez en tierra, saludaron a las autoridades locales. Era un viaje sin la mayor trascendencia, simplemente viajaban a Dallas, a Texas, un viaje presidencial dentro del país, y se subieron a una limusina descapotable de la marca Lincoln modelo Continental. Era un coche que hoy nos parece clásico y antiguo, pero en aquel entonces era muy moderno. Había sido lanzado este modelo en concreto en el año 1961, es decir, que tenía solo un par de años. Su primer destino era el Dallas Trade Mart, donde tenían previsto celebrar un almuerzo. Formaron una caravana de varios vehículos. El del presidente era el segundo de la caravana. En el vehículo viajaba, aparte de la pareja presidencial, un agente del servicio secreto llamado Bill Greer, que lo conducía, otro agente especial llamado Roy Kellerman, que iba en el asiento delantero. Y en este vehículo, si acabamos de ver la película, además lo podéis ver, tiene 3 filas de asientos. En la fila del centro iba el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie, que estaban sentados justo delante de los Kennedy. 4 oficiales de policía de Dallas iban en motocicleta, iban escoltando a la limusina. El vicepresidente Lyndon Johnson, su esposa Lady Bird y el senador por Texas Ralph Yarborough viajaban en otro descapotable que iba detrás de ellos. Para el vicepresidente, que Kennedy visitase Dallas era importante porque él era tejano. Había sido, de hecho, senador por Texas durante muchísimos años antes de llegar a vicepresidente. Estaban a un año solo, estamos hablando de noviembre, del año finales de noviembre, 11 meses de las elecciones del 64, y había que ir asegurando votos y lealtades en estados donde los demócratas no lo tenían tan fácil como los estados del sur, que eran especialmente difíciles. De hecho, la relación entre Kennedy y su vicepresidente nunca fue sencilla en los años que convivieron, pero Kennedy sabía que le necesitaba, en tanto que él era un candidato muy vinculado a cierto partido demócrata de la costa este, del noroeste y de California también, pero los demócratas del sur no terminaban de mirar con buenos ojos a Kennedy, y esa es la razón por la que se puso a Johnson, un tipo de otra generación distinta, un político muy bregado en Washington y sobre todo, lo más importante, que era del sur. Pero volvemos a la caravana presidencial. Para que todo Dallas viese al presidente pasearse en coche abierto, se diseñó una ruta muy larga, una ruta que tenía 16 kilómetros, con la idea de dar a Kennedy y al propio gobernador y al vicepresidente la mayor exposición pública. Esta es la razón por la que, ignorando las medidas de seguridad más elementales, se decidió que el presidente viajase en un vehículo descapotable. Se pensaba que no había riesgo. Dallas era una ciudad tranquila de Texas en la que no pasaba nada serio, una ciudad muy segura, y lo último que pensaban era que alguien se podía apostar en una azotea o en un piso alto para disparar a la caravana. Esa es la razón por la cual iban todos los personajes importantes, el vicepresidente, el presidente y el gobernador, iban en coches descubiertos. Para el gobernador Connally también era importante tener al presidente allí. Era demócrata, aunque luego Connally se convirtió al republicanismo. Se hizo republicano ya en tiempos de Nixon porque era esa parte del partido demócrata más cercana al republicanismo. Pero bueno, en aquel entonces todavía era demócrata
y llevaba solo unos meses como gobernador del estado. Había jurado su cargo en el mes de enero de ese mismo año y quería demostrar que era alguien importante y alguien capaz de traerse al presidente a Dallas y pasearle por toda la ciudad. La ruta contemplaba desfilar por la calle principal de Dallas, que se llamaba y se sigue llamando Main Street, es decir, calle principal, que esto está en el mismo centro, hoy está lleno aquello de rascacielos. Luego girarían a la derecha en la Houston Street y poco después la caravana debía girar a la izquierda en una calle llamada Elm Street, que es donde todo terminaría. Pasarían por una plaza llamada Dealey Plaza y recorrerían para terminar un pedacito de autopista hasta el Trade Mart, que quedaba y sigue quedando porque ese edificio sigue en pie, quedaba justo al lado de esta autopista. Tenían que pasar por debajo de las vías férreas. La ruta que habría de seguir el presidente y toda su comitiva era conocida por todos en Dallas. Todo el que se quiso enterar lo sabía sin problemas. Porque los organizadores, que fue en este caso el gobernador de Texas, se encargaron de hacer pública la ruta, con la intención obvia, explícita, de que la gente acudiese a ver a Kennedy, colocándose a los lados de la calle. Se publicó esta ruta con mapas en la prensa local con varios días de antelación y entre tanto los programas de radio y los programas de televisión informaban de por dónde iba a pasar el presidente, el vicepresidente y el gobernador. Hoy el área metropolitana de Dallas, que se conoce como Dallas-Fort Worth, es grande, realmente grande. Una de las más importantes de todo Estados Unidos, tiene unos 7 millones de habitantes aproximadamente, pero en aquel entonces este mismo área metropolitana era mucho más pequeña. Tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. La ciudad de Dallas en torno al 500.600.000 habitantes, por lo que era toda una sensación eso de poder ver con los propios ojos de la gente a los dos hombres más poderosos del país y al gobernador desfilar en coche descubierto por el centro de la ciudad. Era una oportunidad que no se iba a volver a presentar. Así que fue mucha gente la que acudió. Nada más salir del aeropuerto de Love Field ya se encontraron que había multitudes a los lados de las calles, que estaban muchos en Dallas deseosos de ver a John Fitzgerald Kennedy y también a su esposa, Jacqueline Kennedy, que era una mujer celebérrima, la conocía todo el mundo porque se había convertido en una sensación, especialmente de las revistas del corazón, de las revistas de moda, de las revistas de decoración, etc. Bueno, de hecho, el Air Force One en el que habían llegado lo había decorado personalmente por dentro Jacqueline Kennedy, y los colores del Air Force One, ese azul que tiene, ese azul claro que utiliza el Air Force One, lo eligió también Jacqueline Kennedy. Antes de eso, en tiempos de Eisenhower, iban con una banda roja, pero a Jacqueline Kennedy, que era una mujer con mucho gusto, le gustaba más, me parecía más atractivo, más elegante ese color azul. Bueno, que era muy conocida, en una palabra. De hecho, Jacqueline Kennedy sigue siendo conocida hoy en nuestro tiempo y han pasado ya muchos años, no de esto, sino también de su propia muerte, que se produjo en el año 1994. Aquello estaba lleno de gente, hay imágenes en fotografía y en vídeo, podemos verla, estaba toda la ciudad llena de curiosos. Fueron muchos los que bajaron hasta a pie de calle para verlos pasar y otros tantos los que se asomaron a las ventanas de los edificios para poder ver pasar la caravana. Otro error de seguridad importante que cometió el servicio secreto, que cometió también el propio estado de Texas, fue no vigilar los tejados de la ruta. La verdad es que era una ruta realmente larga, eran 16 kilómetros. No es que el presidente fuese a el motorcade, que es como lo dicen en inglés, la caravana, fuese a recorrer 1 kilómetro, kilómetro y medio, que se puede vigilar mucho mejor, ¿no? En absoluto, era una ruta realmente larga y era complicado controlar todos los tejados y todas las plantas altas. Pero bueno, el hecho es que iban a desfilar en coche descubierto, sin ningún tipo de vigilancia en las alturas. Abajo sí, abajo iban agentes del servicio secreto y toda la ruta, por supuesto, estaba custodiada por agentes de policía de Dallas. Pero eso sí, estos agentes no estaban allí en previsión de un posible atentado contra el presidente, sino para ordenar a la multitud en el caso de que llegase más gente de la prevista. La cuestión es que la limusina de Kennedy entró en la plaza, en la Dealey Plaza, a las 12:30 en punto de la mañana.
Nellie Connally se dio la vuelta y le dijo a Kennedy, que estaba sentado justo detrás de ella, le dijo: «Señor presidente, no pueden decirle ahora que en Dallas no se le quiere». A lo que Kennedy respondió la siguiente frase: «No, seguro que ahora ya no pueden». Aquellas fueron sus últimas palabras. El vehículo giró a la izquierda para enfilar Elm Street, pasando por delante de un edificio que pasaría a ser mundialmente famoso, pero que hasta ese momento había pasado completamente desapercibido. Edificios como este hay a miles en los Estados Unidos. El edificio del Texas School Book Depository, es decir, el almacén de libros escolares de Texas. Un edificio de 6 alturas, exactamente de 7 alturas, de ladrillo visto, levantado en 1901 como torre de oficinas. Fue en ese momento, ya en Elm Street, cuando se oyeron varios disparos. Casi todos los testigos recordaron haber escuchado 3 disparos. La comisión Warren concluyó que efectivamente se habían realizado 3 disparos, pero algunos testigos recordaban 2. La comisión Warren pensó que algunos que recordaban 2 eran porque habían agrupado en su mente el segundo y el tercero, ya que fueron muy seguidos. Los disparos, también lo que se deduce de este informe que publicó la comisión Warren, se dispararon en un periodo en un lapso de tiempo muy corto, de poco más de 8 segundos. El primer disparo, muchos lo interpretaron como un simple petardo. Recordamos que era o quizá ruido de motor. Recordemos, había además una estación de tren cerca, los trenes, la línea principal de ferrocarril, pasaba por delante. Podía ser cualquier ruido típico de una ciudad o simplemente de alguno de los motores, de la motorcade, de la caravana motorizada. De hecho, si echamos un vistazo a la película que acabamos de ver, lo primero que aparecen son los escoltas de la policía de Dallas a bordo de unas motocicletas seguramente de la marca Harley Davidson. Quizás son Indian, pero motocicletas típicamente estadounidenses, que como bien sabemos, si por algo son famosas, es por el petardeo de su motor. Pero alguien que está habituado a escuchar disparos, ya sea porque es habitual en la galería de tiro, porque ha trabajado en el ejército, ha servido en el ejército, porque es cazador, está acostumbrado a escuchar disparos. Los que no hemos disparado un arma en la vida, los disparos podemos confundirlos con otras cosas, pero alguien que está acostumbrado a disparar y está rodeado de armas, sí que los distingue bien. No les pasan en absoluto desapercibidos. Y ese era el caso del gobernador Connally, que era muy aficionado a la caza. Así que identificó de inmediato el sonido que acababa de oír, como el de un rifle, y giró la cabeza y el tronco hacia la derecha. Luego se reincorporó y fue cuando le alcanzó un balazo en la parte alta de la espalda. En ese momento gritó: «Dios mío, nos van a matar a todos». Según la comisión Warren, Kennedy estaba en ese momento saludando a la multitud que se encontraba en el lado derecho de la calzada, justo a su derecha, cuando un disparo le entró por la espalda y le salió por la garganta, justo por debajo de la laringe. Todo esto ya quedó grabado por la película Zapruder, y además de la película Zapruder, que es la mejor de todas, hay unas cuantas más películas de tomavistas, aunque ninguna captura el momento fundamental, que es el momento de los disparos. Pero sabemos perfectamente, ya sea por películas o por fotografías, el ambiente que había en la Dealey Plaza en ese momento. Levantó los brazos y apretó los puños frente a la cara y el cuello, como doliéndose por el disparo que acababa de recibir. Luego se inclinó hacia adelante y hacia la izquierda. Jacqueline Kennedy, que estaba junto a él, lo rodeó por un momento con sus brazos. De haberse quedado ahí la cosa, quizá Kennedy podría haber sobrevivido. No lo sabemos, nunca lo sabremos porque no sucedió, pero podría haber sobrevivido. Pero era una herida muy grave de cualquier manera, la del primer balazo. Si a uno le pegan un tiro que entra por la espalda y sale por la laringe, puede sobrevivir, sin duda, pero si empieza a perder mucha sangre por el cuello, desde el lugar donde sucedieron los hechos, la Dealey Plaza, hasta el hospital más cercano, que era el Parkland, hay unos 6-7 minutos conduciendo rápido por la autopista. Si se pierde mucha sangre, evidentemente en esos 6-7 minutos se podría haber desangrado, pero no lo sabemos, no tenemos ni idea, porque el hecho es que después recibió ya el tiro de gracia. Según la teoría de la bala única de la comisión Warren, que
se ha ridiculizado sistemáticamente como la teoría de la bala mágica, por las teorías de la conspiración, el gobernador Connally fue herido por la misma bala que salió del cuello de Kennedy. La bala creó una herida de entrada de forma ovalada cerca de su hombro derecho. Golpeó y destruyó parte de su costilla derecha, de una de las costillas del lado derecho del cuerpo, y salió de su pecho justo debajo de su pezón derecho, perforando su pulmón. Esa misma bala siguió su curso y entró en su brazo justo por encima de la muñeca derecha y destrozó el hueso del radio derecho. La bala salió justo debajo de la muñeca en la parte interior de su palma derecha para finalmente quedarse en su muslo izquierdo. Esa fue la trayectoria de la bala, para que nos hagamos una idea. Pero la cosa no había acabado ahí. Si se hubiese quedado todo el atentado aquí, Connally sobrevivió, aunque fue un buen disparo el que se llevó, y en el caso de Kennedy no sabemos si hubiera sobrevivido. Es posible que ambos hubiesen sobrevivido después de haber pasado una buena temporada en el hospital, pero es que no terminó aquí. La cosa no había acabado ahí. Segundos después, cuando la limusina pasó por delante del llamado montículo de hierba, otro de los elementos fundamentales en el asesinato de Kennedy, fue alcanzado por segunda vez, esta vez directamente en la cabeza. La comisión Warren no determinó si se trataba de la segunda o la tercera bala disparada y concluyó que el segundo disparo que alcanzó a Kennedy entró por la parte trasera de su cabeza. Le atravesó el cráneo, creándole un buen agujero, y la parte trasera, casi en la nuca, la parte trasera superior. Y eso esparció pedazos de cerebro y salpicaduras de sangre pues por todo el asiento trasero del coche, a su propia esposa, Jacqueline Kennedy, que estaba al lado, al maletero. Bueno, llegaron algunas salpicaduras hasta el coche del servicio secreto que les seguía. El agente del servicio secreto que iba justo detrás, que se llamaba Clint Hill, viajaba en el estribo del automóvil que iba detrás suyo, detrás de la limusina de Kennedy. Hill testificó ante la comisión Warren que él escuchó un disparo. Los agentes del servicio secreto reconocen bien los disparos porque están acostumbrados a vivir entre armas. A él no lo confundió con un petardeo de la moto de un policía de Dallas, en absoluto. Escuchó el disparo, el primero saltó sobre la calzada y corrió hacia adelante para abordar la limusina y proteger a Kennedy, que es por lo que le pagaban. Un agente del servicio secreto está para eso. Hill declaró que él escuchó el disparo final, el disparo sobre la cabeza, cuando llegó ya estaba sobre el Lincoln. Que esto es, se le estimó que eran 5 segundos después del primer disparo que escuchó. Tras este tiro mortal, Jacqueline Kennedy, presa del pánico, y todo esto queda grabado en la película Zapruder, trató de huir del coche encaramándose sobre el maletero de la limusina. Eso ya digo, quedó perfectamente grabado y lo acabamos de ver. Pero luego posteriormente Jacqueline Kennedy no recordó haberlo hecho. Evidentemente, en una situación como esa, imaginémonoslo, pues la situación de pánico, uno sale de sí mismo. Hill, entre tanto, se subió al parachoques, también lo tenemos grabado, de la limusina y se agarró a ella mientras el conductor, Bill Greer, también del servicio secreto, aceleró y salió a toda prisa de Dealey Plaza para ir hacia el Parkland Memorial Hospital, que no estaba muy lejos del Trade Mart de Dallas al que se dirigían, de hecho estaba un poco más allá. Jacqueline volvió a su asiento y tanto el gobernador como su esposa la escucharon decir una y otra vez: han matado a mi esposo, tengo su cerebro en mi mano. Esto lo dijo varias veces durante esos 6, 7, 8 minutos que se tarda a buen ritmo en ir desde el Dealey Plaza hasta el Parkland Memorial Hospital. A pie de calle hubo un herido más, un herido leve, un tipo llamado James Tague, que sufrió una herida menor en la mejilla, seguramente provocada por fragmentos de hormigón de la acera desprendidos tras el impacto de una de las balas. Tague se encontraba de pie junto al paso a desnivel que hay debajo de las vías férreas, que era donde se habían colocado muchos espectadores con la idea de ver al matrimonio presidencial de frente bajando la cuesta que iba hacia la autopista. Esa es la razón por la cual había tanta gente colocada ahí. El caso de Zapruder no fue así. Él trató de colocarse en alto para sabía algo de fotografía este hombre, era el mejor sitio para tomar la caravana, se lo habría estudiado en el periódico exactamente cuando giraban desde Houston Street y luego ya se metían en Elm Street, podía tomar
una visión mucho más completa, un plano mucho más completo de toda la caravana, que no solo iba el presidente, iba también luego el vicepresidente por detrás. La cuestión es que Tayu fue llamado a testificar, naturalmente, ante la comisión Warren, y al principio declaró que había sido herido por el segundo o el tercer disparo, de los 3 que recordaba haber oído. Cuando el abogado de la comisión le presionó para que fuese más específico, Tayu testificó que había sido herido por el segundo disparo. La verdad es que en este aspecto también cuesta. 3 disparos efectuados en 8 segundos, en un momento de tanta tensión, que luego te pidan en cuál fue el primero, cuál fue el que le dio en la cara. Bueno, que no le dio el disparo, afortunadamente para James Tayu, sino estas esquirlas de la cera que le llegaron a la cara. Pues cuesta decirlo, así que nunca sabremos cuál de los disparos fue el que rompió esa cera. En fin, que todo sucedió muy rápido, realmente rápido. Pero a nadie se le escapó que habían disparado al presidente, eso era obvio. La gente congregada en Dealey Plaza, que había mucha, pero tampoco una gran multitud. De nuevo tenemos imágenes, por ejemplo, delante del presidente había los bordes de la calle estaban llenos de gente, pero solo había una fila de una persona. Es decir, no había una segunda ni una tercera fila. Pero vamos, todos los que estaban allí se percataron a la primera porque vieron salir el coche disparado. Algunos se tiraron sobre la hierba, otros buscaron refugio y algunos se unieron a los agentes de policía, los más valientes, claro, para correr por el montículo de hierba en busca de un tirador, pensando al principio que alguien había disparado desde el montículo de hierba. Hubo un total de 178 testigos que prestaron testimonio ante la comisión Warren. 78 de ellos no estaban seguros del origen de los disparos. Los habían oído, pero no sabían de dónde venían. 49 creían que provenía del almacén y 21 pensaban que provenían del montículo de hierba. Ahí de nuevo estamos en las mismas. Yo de estar ahí pues no sabría muy bien, a no ser que tuviese la carabina detrás. De dónde viene el disparo. Tienes que saber de estas cosas y también depende del lugar de la plaza en la que estuvieses. Pero vamos, ninguno de ellos vio a nadie armado, excepto la policía, naturalmente, detrás de una valla que hay encima del montículo de hierba. Creo que esa valla todavía sigue en pie, una empalizada con estacas que llevaba allí para proteger el acceso a las vías de tren, pues yo creo que desde que hicieron esta línea ferroviaria. Uno de los testigos, llamado Lee Bowers, se encontraba en una torre de cambio de vías, en un cambio de aguja, vamos, porque después de cruzar la Elm Street, las vías se abren porque hay una estación de tren. Pues una de las torres de cambio de vías, de 2 pisos, a unos 100 metros detrás de la empalizada del montículo de hierba, él sabía, Lee Bowers, que iba a pasar la caravana presidencial, porque lo sabían todos los habitantes de Dallas. Todos leían el periódico, escuchaban la radio, veían la televisión. Y aprovechó pues, para tomarse unos minutos libres de su trabajo y poder observar la caravana presidencial desde un mirador privilegiado, como era el caso de una torre ya elevada por sí que estaba encima de un puente o al lado de un puente. Vamos, pocos lugares mejores para ver, mejor incluso que el que había elegido Zapruder. Bien, pues este hombre, un empleado de la compañía ferroviaria, se puso a mirar la caravana. De hecho, el lugar en el que estaba era el único en el que se podía ver bien la única ruta de escape por la que cualquier tirador podía huir del montículo de hierba, en el caso de que se hubiese disparado desde allí. Bowers testificó que no vio a nadie abandonando el lugar, ni armado ni desarmado. Cuando le empezaron a apretar en la comisión Warren, lo que reconoció es que había 2 hombres que estaban entre él y la empalizada en el momento del tiroteo. Uno era un empleado del aparcamiento y un aparcamiento justo al lado, a quien conocía personalmente, y el otro iba con el uniforme de conserje del juzgado del condado. El juzgado del condado se encuentra muy cerquita, en una de las esquinas de la Dealey Plaza. 6 minutos después del tiroteo, a las 12:36 exactamente, un adolescente, un chico llamado Amos Ewins, se acercó al sargento de policía de Dallas, un tipo llamado D.V. Harkness, para informarle de que había visto a un hombre de color exactamente, asomado a la ventana con un rifle en el 6º piso del almacén de libros en el momento del tiroteo.
Harkness se lo tomó en serio, obviamente, porque era una de dos: o se había colocado en el tirador en el montículo de hierba o estaba en el edificio. No había muchos más sitios para tirar. Y viendo de dónde había llegado. Bueno, pidió por radio a sus agentes que se dirigiesen al almacén y lo inspeccionasen. Otro testigo, un tipo llamado Howard Brennan, se acercó entonces a un inspector de policía para informarle de que había visto a un tirador, un hombre blanco con ropa de color caqui, en la misma ventana del 6º piso. Vamos, eran ya dos testigos sobre allí en el mismo lugar de los hechos. La policía transmitió por radio la descripción que Brennan hizo del hombre esto fue a las 12:45. Brennan fue mucho más explícito que Ewins. Dijo que tras el segundo disparo, el tirador se detuvo un segundo como para asegurarse de que había dado en el blanco. Otro testigo más, llamado James Worrell, también informó haber visto un cañón salir de una ventana del 6º piso del almacén. Otro testigo más, porque había mucha gente allí, llamado Bonnie Ray Williams, que estaba en el 5º piso del almacén. Él también lo había podido ver. Si eras un trabajador de cualquiera de las oficinas por las que pasaba la caravana, pues te asomabas a la ventana y podías verlo. Él lo que declaró fue que el disparo fue tan fuerte y lo sintió tan cercano que parte del yeso del techo en el que estaba, él estaba una planta por debajo, cayó sobre su cabeza. Los policías fueron para allá. Dos agentes dos de ellos encontraron y empezaron a inspeccionar el edificio de arriba abajo, especialmente la 6ª planta, y se encontraron con una carabina con mira telescópica. Una carabina de fabricación italiana de la marca Carcano, el modelo 91. Oswald, eso se supo después, Oswald había comprado de segunda mano en marzo de ese mismo año con una identidad falsa, la de A. Hiddle, y lo había enviado a su apartado postal de Dallas. El FBI encontró una huella parcial, eso sí, de la palma de Oswald en el cañón, y las fibras que hallaron en la carabina eran compatibles con las de la camisa de Oswald. La bala extraída en el hospital al gobernador Connally y dos fragmentos encontrados en la limusina coincidían también balísticamente con el Carcano, así que tenían ya un arma homicida y un sospechoso más o menos bien delimitado. Tras perpetrar el atentado, Oswald abandonó el almacén, un almacén que conocía bien porque trabajaba allí desde mediado el mes de octubre. A su regreso de México se había establecido en Dallas y encontró ese empleo gracias a su vecino, cuyo hermano trabajaba allí. Se enteró de que les faltaba personal, hizo una entrevista y le contrataron en el acto para ir tomando los pedidos de los libros por un sueldo pequeño, un sueldo de $1.25 la hora. Esto de hacer una entrevista y que te contraten en el acto, especialmente para cierto tipo de trabajos, era común en el Estados Unidos de 1963 y sigue siéndolo en el Estados Unidos de nuestra época. Pues bien, salió a la calle, tomó un autobús hasta la pensión en la que vivía, en Oak Cliff. Se sabe también que Lee Harvey Oswald no tenía automóvil en aquel momento, y no tener automóvil en Dallas es como mínimo arriesgado, porque es una ciudad, como estas típicas ciudades estadounidenses, especialmente las más nuevas, están ya concebidas para el automóvil, y no tener uno es un problema, y un problema serio. Tiene uno que moverse en autobús, y esto da igual que sea en el año 63, que ya estaba completamente motorizado aquel país, como en nuestro tiempo. Total, que conocía bien también esa línea de autobús, las frecuencias, etcétera. Vamos, que lo tenía todo pensado. Tomó este autobús hasta la pensión en Oak Cliff. Esto es una zona residencial que está al suroeste de Dallas, a aproximadamente unos 10 kilómetros del lugar de los hechos. Allí recogió una chaqueta y un revólver que tenía en casa. A la 1:15 de la tarde, un oficial de policía llamado J.D. Tippit vio a Oswald por el barrio de Oak Cliff, y le dio el alto desde su coche patrulla. Intercambiaron algunas palabras. Tippit salió del vehículo y Oswald le disparó 3 veces a quemarropa en el pecho. Tippit quedó tendido en el suelo, sangrando, pero no estaba muerto, así que Oswald le remató con un tiro en la sien. El tipo tenía una sangre fría a prueba de bombas. Tras ello, Oswald se alejó caminando tranquilamente, pero algunos testigos que andaban por ese mismo barrio le habían visto, lo que le obligó a salir de allí corriendo. La policía de Dallas, entre tanto, estaba centrada en el almacén, que era la pista principal. Pidieron la lista de empleados que tenían acceso al edificio y solicitaron que se presentasen todos allí para interrogarles y saber exactamente si
si habían estado en el momento del atentado, si no estaban, si conocían a alguien, quién más tenía acceso a aquello, etc. El jefe del almacén, un tipo llamado Roy Trulli, advirtió que Oswald, con quien trabajaba desde hacía poco tiempo, poco más de un mes, y que no tenía en absoluto mala opinión de él, según se dedujo de la investigación, al parecer era un empleado bastante bueno el poco tiempo que estuvo, advirtió que Oswald no estaba ausente y se lo notificó en el acto a la policía. El hecho es que los policías le tomaron a Trulli la identificación, se equivocaron, la policía entró en una biblioteca en Oak Cliff antes de darse cuenta de su error. Fueron para Oak Cliff porque se lo había dicho Roy Trulli que vivía allí. A la 1:30 de la tarde la policía recibió una llamada desde ese mismo barrio, desde Oak Cliff, donde les decían que habían visto a Oswald colándose en un cine, el Texas Theater. Se estaba proyectando en aquel momento una película, la película What is Hell, una película de serie B, una película bélica de serie B sobre la guerra de Corea en horario de mañana. La policía entró en el patio de butacas y arrestó a Oswald, que se intentó resistir, sacó su arma para impedirlo, pero le consiguieron reducir antes. Se lo llevaron a la comisaría y allí negó haber matado a nadie. Aseguró que le estaban empleando de cabeza de turco porque había vivido en la Unión Soviética. En aquel momento, Kennedy llevaba ya más de una hora oficialmente muerto. A las 12:38, Kennedy llegó a la entrada de urgencias del Parkland Memorial Hospital. Al parecer aún le quedaba un hilillo de vida al llegar al hospital, pero su médico personal, George Barclay, que viajaba en la comitiva presidencial, vio su estado, vio dónde le habían disparado, tenía, recordemos, un tiro en la espalda que había salido por la laringe y otro más en la cabeza, sabía que era poco menos que imposible salvarle. Lo que sí sabemos a través de Barclay es que todavía respiraba. A la 1 de la tarde ya se declaró definitivamente su fallecimiento, se declaró de forma oficial. Habían pasado exactamente 30 minutos desde el tiroteo en Dealey Plaza y 1 hora y 20 minutos desde que el presidente había puesto el pie en el aeropuerto de Love Field. La noticia de la muerte del presidente, a diferencia de lo que había sucedido con anteriores magnicidios, como fue el caso de Lincoln, por ejemplo, sucedió un siglo antes, o los de Garfield en 1881, o el de McKinley en 1901, que tardaron algo más de tiempo. El de McKinley no tanto porque ya existía el telégrafo y funcionaba bastante bien, también existía en tiempos tanto de Garfield como de Lincoln, pero no funcionó a la misma velocidad, pero aun con todo era imbatible. Los medios de comunicación de 1963 no tenían nada que ver con los de 1965 y esto se vivió literalmente en directo, no hubo que esperar ni al día siguiente ni a unas horas a que llegasen a que se repitiesen los telegramas, no, en absoluto. La noticia de la muerte del presidente corrió como la pólvora. En eso tuvo mucho que ver la radio, que los boletines que iban dando informativos y lo iban diciendo todo lo que había pasado, y sobre todo la televisión. El periodista Walter Cronkite dio la noticia en directo por la CBS y lo pudo ver todo el país. A esa hora, la verdad es que nadie sabía lo que había pasado, más allá de que el presidente había sido asesinado y el gobernador de Texas, Connally, se encontraba ingresado con pronóstico grave en el hospital. El servicio secreto se temía, no sin razón, que aquello revistiese mucha más importancia. Es decir, que aquello fuese algo mucho más grande, con conexiones por toda la ciudad y que en el momento en el que abandonasen el hospital se encontrasen envueltos poco menos que en una batalla campal, es decir, que hubiese más tiradores, que fuesen, por ejemplo, a por el vicepresidente Johnson o que fuesen a por la primera dama, a por Jacqueline Kennedy. Así que pidieron al vicepresidente, que estaba allí, recordemos, había participado en la caravana, irse de Dallas cuanto antes, donde no podían garantizar su seguridad, y regresar a Washington. Pero Johnson no quería regresar sin Jacqueline, y Jacqueline no tenía intención alguna de volver a la Casa Blanca sin el cadáver de su marido. Johnson se dirigió, entre tanto, al aeropuerto para realizar una serie de llamadas seguras, debidamente cifradas, desde el Air Force One, que aunque no lo parezca, es un avión militar con grandes medidas de seguridad. Habló con gente en Washington y con algunos asesores y vio que no había otra, que tenía que volver a Washington lo antes posible y hacerlo con los restos del presidente y de su viuda. Pero había aquí un problema legal con el que no contaban. Claro, toda la planificación de aquel viaje incluía elementos imprevistos, pero no tan imprevistos como que matasen al presidente, evidentemente. Con eso, evidentemente, nadie había contado. Es más, no habían ni siquiera vigilado las azoteas.
Realmente las posibilidades que habían previsto de tener problemas de seguridad eran pequeñas. De lo contrario, jamás hubiese hecho ese desfile en coche descubierto. Pero aquí, una vez ya había pasado lo que había pasado, había un problema de índole legal. Kennedy había sido asesinado en Dallas, había fallecido en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Y la ley tejana exigía que ante cualquier asesinato que tuviese lugar dentro de los límites del Estado, la autopsia se tenía que realizar dentro del Estado y tenía que ser un forense tejano. El forense asignado por el Estado de Texas, un tipo llamado Earl Rose, insistió en que se tenía que cumplir la ley, que el presidente, fuese presidente o no, John Fitzgerald Kennedy, tenía que ser, había muerto, había fallecido, víctima de un tiroteo en Dallas, y que a él le correspondía, como forense del Estado, hacer esta autopsia. Pero claro, una autopsia, y en fin, más aún una de estas características, el presidente después de 2 balazos, etcétera, no puede hacerse en 10 minutos o en media hora. Una autopsia bien hecha necesita mucho más tiempo. El equipo de Kennedy informó a las autoridades tejanas y al propio Rose que no iba a ser posible, que no se podía hacer de ninguna manera, que no había tiempo para hacer la autopsia, que ya se la realizarían en Washington cuando llegasen. Hubo una gran discusión en la que, según cuentan, a punto estuvieron de llegar a las manos. Los tejanos al final cedieron, viendo cómo se había puesto la cosa de mala, y consintieron que la autopsia no se realizase en Texas, contraviniendo la propia ley tejana, pero consideraron que aquello era una excepción que tenían que hacer, porque de lo contrario, pues quizá los del servicio secreto terminaban sacándoles la pistola y marchándose de allí con el cadáver. La comitiva salió con los restos del presidente camino del aeropuerto, donde esperaba el Air Force One, el que había llegado unas horas antes, estacionado allí y con todo listo para despegar. La comitiva, como os podéis imaginar, atravesó Dallas a toda velocidad, la velocidad del rayo, escoltada por la policía, porque había que salir de aquella ciudad cuanto antes. Pero había otro problema legal. Esta vez era un problema federal, no estatal. Eran las 2:30 de la tarde. El presidente llevaba 1:30 oficialmente muerto, desde que los médicos lo habían declarado como tal. Y en Estados Unidos no había presidente. El país había estado sin presidente durante 1:30. Ese vacío de poder no se lo podían permitir. Menos aún en aquella situación, en la que realmente no sabían lo que estaba pasando. Y ya sabéis, el presidente de Estados Unidos tiene un sustituto, que es el vicepresidente, pero el vicepresidente no tiene un sustituto directamente. No hay un vicepresidente o un segundo vicepresidente como si existe en otros países. Así que no podían ponerlo en riesgo. Había que convertir al vicepresidente en presidente cuanto antes y que empezase a organizar aquello, porque la cabeza del Estado había dejado de serlo, había dejado de existir. Por lo tanto, necesitaban una nueva. Esto puede parecer un problema tonto, pero era un problema principal, y más aún 1:30 después de que se declarase oficialmente la muerte del presidente. Y un presidente no puede serlo hasta que no ha jurado el cargo. El juramento presidencial en Estados Unidos, en circunstancias normales, se toma delante del Capitolio el día de la inauguración, y lo toma normalmente el presidente del Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad judicial del país. Pero el presidente del Tribunal Supremo no estaba en Dallas, naturalmente. De hecho, en Dallas no estaba ninguno de los jueces del Tribunal Supremo, así que tuvieron que recurrir a una jueza federal, no podía ser una jueza estatal. La jueza federal a la que recurrieron era Sarah Tillman Hughes, que en ese momento era jueza del Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas, que es el distrito en el que se encuentra Dallas. Por suerte, Sarah Hughes estaba en su casa y pudo acercarse al aeropuerto corriendo. Corriendo en automóvil, evidentemente, pero lo más deprisa posible. Tuvo que localizar apresuradamente a alguien que conociese cuál era el juramento exacto, porque es que no lo sabía. Pero no es algo que uno se aprenda de memoria, obviamente, por muy juez que se sea. Pero no lo encontró, así que tuvo que improvisar uno sobre la marcha, basándose en el artículo 2 de la Constitución, que la Constitución la conocía muy bien esta jueza. De hecho, conocer bien la Constitución estadounidense tampoco tiene demasiado mérito, porque es una Constitución muy breve. La de Lyndon Johnson, de hecho, fue la jura del cargo más apresurada y accidentada de toda la historia de los Estados Unidos.
No tuvo solemnidad alguna, como os podéis imaginar. Se hizo de hecho a bordo del Air Force One, donde se sentían más seguros que en la terminal. El Air Force One de la época, hoy ya sabéis que es un 747 modificado, en aquel entonces era un 707 también modificado, que había entrado en servicio unos años antes con Eisenhower. Ese era de hecho el primer Air Force One, el primer avión presidencial con reactores. Los anteriores habían sido aviones de hélices. Bien, habían llegado allí, se habían metido dentro, metieron el ataúd de Kennedy en la bodega y la cabina estaba llena de gente. Hay de hecho una fotografía muy célebre en la que se puede ver el momento angustioso. Johnson levanta su mano derecha mientras pone la izquierda sobre un ejemplar de la Constitución o de la Biblia. A su lado está Jacqueline Kennedy con el rostro desencajado y el abrigo de color rosa con manchas de sangre de su marido, que llevaba unas horas antes, no se había evidentemente cambiado de ropa en el momento del atentado. Se ve que todos, como es lógico, cara de muy pocos amigos, porque acababan de asesinar al presidente y realmente estaban todos confusos, no sabían muy bien qué era lo que estaba pasando, todos mirando hacia el nuevo presidente. La foto es tan famosa que la podéis encontrar a golpe de una búsqueda muy sencilla en Google. Unas 3 horas después, el avión aterrizó en Washington. El cadáver de Kennedy fue conducido al Hospital Naval de Bethesda, en Maryland, para hacer lo que no habían hecho en Texas, para practicarle la autopsia. En Washington había muchos hospitales donde podían haberlo hecho, no faltaban precisamente, pero Jacqueline Kennedy eligió el de Bethesda porque era un hospital naval. Kennedy había sido teniente de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y le pareció lo más conveniente, ya que le habían concedido varias medallas por su servicio en la guerra, entre ellas el Corazón Púrpura, que se concede a los heridos en combate. Además, su médico personal también había sido médico de la Armada. Bethesda evidentemente no se esperaban algo así, de manera que tuvieron que improvisar un equipo, así rápidamente, formado por 3 forenses, o 3 médicos por lo menos. Los 2 comandantes navales, James Humes y Thornton Boswell, con la asistencia de un experto que llamaron un experto en heridas de bala. Se llamaba Pierre Fink. De la Casa Blanca les llegó la petición, es decir, les llegó la orden de que lo hiciesen lo más rápido posible, porque había que disponer cuanto antes del cadáver del presidente para celebrar el funeral de Estado, que estaban planificándolo en ese momento con sumo cuidado. El resultado fue que los forenses realizaron una autopsia rápida, tal y como les habían pedido, y en sus propias palabras, esto lo dijeron después, una autopsia apresurada e incompleta. El médico personal de Kennedy, ya he dicho, George Barclay, que tenía el rango de contraalmirante, se encargó por su parte de redactar el certificado de defunción. La causa de la muerte, que no se podía redactar esto hasta que no se hubiera hecho la autopsia, consignó como tal una herida de bala en el cráneo. 3 años después de la autopsia, se descubrió que el cerebro de Kennedy, que había sido extraído y preservado para un análisis posterior, habían hecho una cosa rápida, pero guardaron el cerebro por si hacía falta más uno de los disparos, el mortal le había dado ahí, por si necesitaban analizarlo, descubrieron que el cerebro había desaparecido. Los partidarios de las teorías de la conspiración aseguran que el cerebro podría haber demostrado que el disparo en la cabeza entró por la frente, es decir, que hubo otro tirador, en una palabra. Respecto a por qué desapareció este cerebro, pues nadie ha sabido el motivo exacto, esa es la verdad. Pero quien lo hizo desaparecer, según algunos, fue su hermano Robert Kennedy, que en aquel momento era todavía fiscal general y que tenía, por supuesto, como familiar y como fiscal general, acceso a los restos del cadáver, también a estos restos preservados como el cerebro. Habría que preguntarse aquí por qué lo hizo. Unos creen que fue para evitar que se convirtiese en objeto de culto. No sé hasta qué punto. Kennedy era popular, pero tampoco estaba endiosado, ni mucho menos. Otros, en cambio, creen que no quería que terminase en las manos equivocadas y se estudiase a fondo y se descubriesen las enfermedades que padecía el presidente desde hacía muchos años. Y el problema no era tanto eso como la medicación que tomaba, que era mucha. Kennedy padecía la enfermedad de Addison,
se la habían diagnosticado muchos años antes, tenía también hipotiroidismo y varios trastornos gastrointestinales. Tomaba en total 10 fármacos distintos todos los días. Eso evidentemente deja huella en el organismo. Y eso quizá era precisamente eso lo que quería evitar su hermano. En aquel momento, y Kennedy es un personaje histórico lejano, pero en aquel momento era un personaje político de primera magnitud. El propio Robert Kennedy intentaría unos años más tarde llegar a la Casa Blanca, no lo conseguiría porque a Robert Kennedy también le mataron. Eso sí, no fue con una carabina, fue a corta distancia después de dar un mitin en las primarias demócratas en Los Ángeles. Esto ya pasaría en 1968. La autopsia de Kennedy John Fitzgerald, fue, a juicio de los especialistas en este caso, una chapuza completa, hecha deprisa y corriendo. No se tomaron suficientes fotografías, y algunas de las que se tomaron desaparecieron después, junto al cerebro. No solo desapareció la parte del cerebro que se había conservado, porque otra parte se perdió en el atentado. No olvidemos que salió despedido del cerebro, materia cerebral, del disparo, le reventó el cráneo, el balazo, También desaparecieron algunas fotos, quizá las más comprometidas. No determinaron el punto exacto de entrada y salida de la bala en la cabeza, no diseccionaron la espalda y el cuello, tampoco determinaron los ángulos de las heridas de bala en relación con el eje del cuerpo. El equipo ni siquiera estaba debidamente preparado. Esto también se descubrió después. El jefe de los tres, el comandante James Holmes, ni siquiera era forense. Todo lo más que había hecho era un curso de patología forense. Era lo que tenían disponible en el hospital de Bethesda en Maryland en aquel momento. Y escogieron a los que sabían algo de medicina forense, pero no a los mejores forenses que tenía la Marina, ni mucho menos. Esos seguramente los hubieran necesitado llamar y la cosa se hubiese dilatado. Tras la autopsia, los restos de Kennedy fueron trasladados a Washington y se colocó su cuerpo en una capilla ardiente en el salón este de la Casa Blanca. Estuvo allí durante un día. Hay fotografías, algunas muy buenas, muy bien hechas, de este momento. Esta capilla ardiente era para la familia y los más cercanos dentro de la misma Casa Blanca. El presidente Johnson, ya convertido en presidente, declaró con una orden ejecutiva que el 25 de noviembre sería un día de luto nacional. Y no solo de luto, sería también festivo para todos los trabajadores del país. Solo los que tenían trabajos muy esenciales tendrían que ir a trabajar ese día. El féretro fue llevado, lo sacaron de la Casa Blanca, lo subieron sobre un armón de artillería tirado por caballos hasta el Capitolio. Y allí la idea es que se le volviese a velar, pero eso sí, esto iba a ser un velatorio público. Cientos de miles de personas hicieron cola para ver el féretro. Se calcula que algo así como 250.000 de personas pasó por la rotonda del Congreso, que es lo que separa, esa rotonda que separa la Cámara de Representantes, del Senado, durante las 18 horas que permaneció abierto el velatorio. El funeral de Kennedy, un funeral de Estado, se celebró el 25 de noviembre. Se celebró oficialmente en la iglesia a la que pertenecía el presidente. Él era católico, el primer presidente católico del país, en la Catedral Católica de San Mateo, con una misa de requiem que celebró el cardenal Richard Cushing. Cushing era el arzobispo de Boston, que era la localidad natal de Kennedy. Cushing además era amigo personal de los Kennedy, era el que había casado al presidente con su esposa 10 años antes, se había encargado también de bautizar a sus hijos. Fue un funeral multitudinario en la Catedral Católica de San Mateo. Si habéis estado en Washington, seguramente la habéis visto. Es pequeñita, de estilo neorrománico, tampoco es una cosa especialmente grande. Estaban que casi subidos en las paredes. Y de los 1.200 invitados había muchísimos representantes de países de prácticamente todo el mundo. Muchos presidentes, primeros ministros, por supuesto, ministros de Exteriores, un montón de ellos, embajadores, incluso monarcas, como Balduino de Bélgica, que voló desde Bruselas para asistir al entierro, o el príncipe Felipe de Edimburgo, el consorte de Isabel II. Entre los presidentes estaba el de Francia, Charles de Gaulle, también estaba el de Alemania Occidental, Heinrich Lübke, y luego estaba el canciller. Los alemanes enviaron a todo lo que tenían, a Ludwig Erhard, y naturalmente estaba el de Irlanda.
Kennedy no era irlandés, era estadounidense, pero era de origen irlandés. El presidente de Irlanda en aquel momento era Eamon de Valera. Los británicos enviaron al primer ministro, Alec Douglas Home, y al líder de la oposición, Harold Wilson. En España, Franco envió a Agustín Muñoz Grandes, que era entonces vicepresidente y una persona con muchísima influencia dentro del régimen. Tras la misa, el féretro fue llevado al Cementerio Nacional de Arlington. Esto está al otro lado del río Potomac, ya en el estado de Virginia, y allí fue enterrado. Desde entonces, en este cementerio yacen sus restos, en una parte elevada del cementerio. Es, yo creo, que la principal atracción turística dentro del cementerio de Arlington. Suele estar, de hecho, siempre lleno de turistas. Yo he ido 2 veces y las 2 veces era complicado tomar una fotografía porque aparecían los turistas por un lado y por el otro. Y no tiene pérdida, además, porque hay una llama sobre sus tumbas. Digo tumbas porque en 1994... cuando murió Jacqueline Kennedy, también fue enterrada allí. Pero volvamos a 1963. Volvamos al 24 de noviembre de 1963, para ser más exactos. Es decir, solo 2 días después del asesinato del presidente. Habíamos dejado más arriba a Lee Harvey Oswald en una comisaría de Dallas prestando declaración y diciendo que él no sabía nada. Una vez se la tomaron, la declaración, hicieron las pesquisas oportunas, encontraron efectivamente lo del fusil, hicieron las pruebas balísticas, vieron que por mucho que él dijese que era inocente, pues todo indicaba que no lo era. También sabían ya que era empleado del almacén de libros escolares, en fin, que todo indicaba que estaba complicado con este asesinato. Los policías no se encargan de juzgar, sino de recopilar pruebas. Tampoco les dio tiempo a recopilar demasiadas porque es que habían pasado solo 2 días. Buena parte de la investigación de esto se hizo posteriormente ya con las famosas comisiones. La primera de todas fue la Comisión Warren. Bien, estaba allí, tomaron declaración y no puedes estar eternamente en la comisaría, era un calabozo de la comisaría, así que por orden del juez se le trasladó, o se dio orden de trasladarle a un calabozo, el calabozo de la comisaría, al calabozo, a la celda de la cárcel del condado. El traslado estaba previsto a las 11 de la mañana. Los agentes le sacaron de la celda y le condujeron al garaje, donde les esperaba el vehículo para trasladar al reo. Aquello estaba lleno de gente, de nuevo tenemos imágenes. No solo había policías, también había periodistas, bueno, y todo el que se quisiese acercar a mirar. Oswald iba esposado y según salía del edificio, ojo, con la televisión emitiendo en directo, en este caso no hizo falta un zapruder porque ya estaban allí las cámaras de televisión, un tipo apareció de uno de los lados y le disparó a quemarropa. El autor del disparo se llamaba Jack Ruby, era dueño de un club nocturno de Dallas. En televisión, por el lugar en el que estaban situadas las cámaras, lo digo por si buscáis estas imágenes en YouTube, por ejemplo, veréis que no se ve muy bien, porque Ruby se interpone entre las cámaras y Oswald. A Ruby se le ve perfectamente por la espalda, va con un sombrero. Pero al otro lado había un fotógrafo de un periódico local, el Dallas Times Herald, llamado Robert Jackson, que capturó el instante decisivo en el que Oswald recibe el balazo. Es de estas fotos que para algunos fotógrafos son que baja Dios del cielo y les viene a ver y les regala la fotografía de su vida. Esta fotografía de Oswald, del asesinato de Oswald por parte de Jack Ruby, es de las fotos más famosas de todo el siglo XX. Bien, Oswald se derrumbó sobre sí mismo y quedó tendido en el suelo. Ruby, como es natural, fue arrestado allí mismo. No solo lo había hecho delante de la policía, sino delante de todo el que estaba viendo la televisión en aquel momento. A Oswald se lo llevaron en una ambulancia al Parkland Memorial Hospital, el mismo donde 2 días antes había muerto el presidente, donde fue atendido además por los mismos médicos que habían atendido a Kennedy 2 días antes. La bala, al parecer, había entrado por la parte inferior del pecho, pero no había salido. Fue un balazo mortal. La bala le atravesó el bazo, el hígado y seccionó la aorta y la vena cava inferior. Vamos, mortal de necesidad. Le operaron de urgencia, pero no había nada que hacer. Poco después de la 1 de la tarde se informó de su fallecimiento. Ruby testificaría después ante la comisión Warren, porque le dio tiempo a que esa comisión se conformase. Les dijo que había sentido mucho la muerte de Kennedy y que matar a Oswald era justo y además ahorraría a Jacqueline Kennedy el disgusto de tener que asistir al juicio y tener que verle allí. Así que se decidió a matarle.
Sabía que estaba en la comisaría y que le iban a trasladar a la cárcel del condado. Así que allí se presentó, esperó lo que hizo falta esperar y cuando le vio salir se abalanzó rápido sobre él, sacó la pistola y disparó. Con una bala bastó. Si hubiera fallado, pues esto no hubiera pasado nada. Se hubiera juzgado a Oswald, pero acertó a matarle con solo un balazo. En el juicio por el asesinato de Oswald, el abogado de Rubia alegó que su defendido padecía epilepsia, pero bueno, le condenaron de cualquier modo. Recurrió entonces la condena y cuando esperaba que resolviese el tribunal su recurso, murió de una embolia pulmonar. También, por cierto, y ya es casualidad, en el mismo hospital, en el Parkland Memorial Hospital. Pero eso no ocurriría hasta más tarde, hasta enero de 1967, cuando habían pasado ya más de 3 años desde el asesinato de Kennedy. La comisión Warren concluyó que Ruby actuó solo al matar a Oswald y que disparó a Oswald por puro impulso y en represalia por el asesinato de Kennedy. Con la muerte de Jack Ruby quedaba, al menos formalmente, el caso cerrado. 3 personas habían muerto, el presidente Kennedy, el asesino del presidente y el que asesinó al asesino del presidente. A Oswald y a Ruby nadie les podía preguntar, ni sacar información porque ambos estaban ya criando malvas. Así que la investigación empezó a ir por otras vías. Y es ahí donde nacen las teorías de la conspiración. Son decenas y han dado lugar a muchísima literatura. Muchas de estas teorías parten de la película Zapruder. Esta de la que os hablaba al principio, la que Abraham Zapruder grabó con su cámara. La cámara era, para los aficionados, una Bell & Howell Zoom-Matic de 8 milímetros. Esos 26 segundos se han visto una y otra vez, fotograma a fotograma. Son, como os decía antes, 486, con el disparo mortal en el fotograma 313. Esta película no se exhibió públicamente hasta que, durante la investigación ya del fiscal Jim Garrison, solicitó que se pasase durante el juicio de Clay Shaw. Esto ya fue en 1969. 6 años más tarde, en 1975, se dio por televisión en la ABC, en un programa nocturno de la ABC. Para entonces, Zapruder ya había muerto. Lo había hecho en 1970 y le había sacado además un dineral a la película. Se la vendió a la revista Life por $150.000, pues que sería hoy yo creo que más de $1 millón, ajustando a la inflación, pero con la condición de que nunca publicasen el fotograma 313, que naturalmente tendría que verse en el juicio de Shaw y que se pasó por televisión luego en 1975. Así que tras una disputa legal, los herederos de Zapruder recibieron una compensación. Y hace unos años, al parecer, se la cedieron al museo que hay en la 6ª planta del edificio, que en 1963 albergaba el almacén de libros escolares de Texas y que hoy es un edificio administrativo del condado. Pero eso sí, dejaron libre la 6ª planta para que se abriese un museo en ella. Un museo dedicado a la muerte de Kennedy y al propio presidente Kennedy. Dallas no es una ciudad muy nueva, no es una ciudad que tenga demasiado atractivo turístico, así que como es normal, aprovechan cualquier cosa para atraer visitantes. Por cierto, si vais por allí y sois españoles, para nosotros la 6ª planta es la 5ª, es importante, pero en inglés, al menos en inglés estadounidense, a la planta baja la denominan first floor. En inglés británico es distinto, en inglés británico la planta baja la denominan ground floor, pero sé que si sois británicos también, para ellos es la 5ª, no es la 6ª. En esta película, como ya os he dicho, la película Zapruder, más fragmentos de otras películas que se rodaron en ese mismo momento, pero que no son tan buenas. Como la de Zapruder no estaba tan bien situado el cámara, ha sido fundamental en la investigación. También algunas de las fotografías, o mejor dicho, habría que decir, de las investigaciones del caso Kennedy, tanto en las oficiales como en las oficiosas. Hay muchas más de las segundas, de las oficiosas, que de las primeras, pero estas, ni las unas ni las otras, las vamos a ver hoy. Lo dejaremos, como os decía al principio del programa, para la siguiente contrahistoria. Porque aquí, en el ¿Quién mató a Kennedy?, sí que hay tela, muchísima tela que cortar. Espero que haya sido de vuestro agrado este programa sobre el asesinato de Kennedy. Llevaba tiempo queriendo hacer uno y, bueno, como me puse la semana pasada con los magnicidios de presidentes de Estados Unidos, me pareció que era el momento idóneo.
Así que teníamos una visión de conjunto primero y podíamos colocar este magnicidio ya viéndolo con cierta perspectiva. Lo que no me imaginaba la semana pasada cuando me puse con lo de los magnicidios es que me iba a dar para tanto como para un tercer programa, esta vez sobre la investigación y las muchísimas teorías de la conspiración que hay en torno al asesinato de Kennedy. Puede parecernos que por el hecho de que hayan pasado ya muchas décadas, el asunto se observa de forma fría y desapasionada, esto de Kennedy. Pero no, en absoluto. No hay debates normales, hay debates acaloradísimos en las redes en torno a este tema. Vamos, la gente se insulta en las redes sociales, en foros de internet a cuenta de estas teorías. Bien, nosotros entre tanto vamos a continuar con el contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Eddie, que es de Ecuador y que quiere una contrahistoria sobre el idioma español. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que escuches este mensaje. Por comentarte, estaba mirando una conferencia sobre el futuro de la lengua española en Estados Unidos del Instituto Cervantes, y eso me llevó a preguntarme si existía un programa sobre el español entre los archivos de la contrahistoria en iVoox, y no encontré más que el español en Filipinas. Entonces mi sugerencia es si podrías hacer un programa sobre el español, nuestro idioma, desde sus orígenes, pasando por los diferentes transformaciones y actualizaciones que ha tenido hasta nuestros días, y de ser posible una proyección de qué pasará con el español en los siguientes años. Esa es simplemente mi sugerencia, y muchas gracias por todos, que tengas un buen día. Pues mira, Eddie, no hay una contrahistoria sobre la lengua española, pero al poco de empezar a hacer este programa, la contrahistoria, una de las primeras que hice, de los primeros programas que hice, la dediqué a la historia de las lenguas de España, una breve historia de las lenguas de España. Bueno, ya he ido a mirar por pura curiosidad, he ido a mirar archivo, y este programa lo subí el día 3 de agosto de 2016. Hace ya mucho tiempo, ¿eh? No ha llovido ni nada desde entonces. Y ya digo, es de las primeras contrahistorias, porque este programa empezó en julio de 2016. De cuando aún, aquel verano del 16, cuando aún se estaba consolidando el formato. Es mucho más breve que las actuales, por lo que he podido ver, tiene solo 37 minutos, ahora es difícil que bajen de una hora. En algunos casos se me va un poco la mano, se me va la cosa a hora y media, aunque procuro evitarlo, eso sí. Aunque bueno, ya llevaba la cabecera actual. Por lo que veo ha tenido muy buena acogida por parte de la audiencia. Tiene un total, lo he sumado entre iVoox y YouTube, de 128.000 descargas, que no está nada mal. Así que no tienes más que buscar en el archivo y la encontrarás. Puedes hacerlo en iVoox o directamente, siempre os llevo a mi página web, no ya porque quiero que la visitéis, que por supuesto que para algo la tengo, sino porque es que es más fácil buscar ahí, diazvillanueva.com, vas a la caja de búsqueda que está situada en la parte superior derecha y escribes brevísima historia de las lenguas de España y te aparecerá la primera. Y ahí tienes la versión de YouTube y la versión de iVoox. Se trata de cualquier manera, yendo ya al tema que nos propones, la contrahistoria que dice se trata de una historia breve, así que no esperes encontrarte ahí una gran historia del español, y no solo del español lo hice de todas las lenguas que se hablan en España. Entre ellas, pues claro, está el español o castellano, está el catalán, el gallego, el vasco, etc. La lengua española sí quedaría por sí misma para una contrahistoria, porque tiene una historia muy larga y bueno, y además porque es una lengua muy hablada. Y luego, importante, porque es la nuestra, ¿no? Lo que sea una lengua muy hablada hace que su historia sea todavía más interesante, ya que ha tenido una evolución y se ha difundido muchísimo por el mundo. Respecto a las perspectivas del uso del idioma, pues, a ver, Eddie, yo no soy futurólogo. No sé cuál será el uso del español dentro de 500 o de 1000 años, lo desconozco. Sí sé que la lengua que hablen nuestros descendientes dentro de un milenio, por ejemplo, será muy distinta a la nuestra. De eso estoy seguro. Bueno, hay más que mirar el pasado. De hecho, a nosotros nos cuesta entender textos escritos hace solo 500 años. No te digo ya 1000 años. Mira, las glosas emilianenses, escritas hace unos 1000 años,
Hoy la mayor parte de los hablantes las entienden con dificultad, de los hablantes de español estoy hablando. Están escritas en el romance que se hablaba en el norte de Castilla en torno al siglo XI y no son fáciles de entender, te lo aseguro. Así que el castellano, o como se llame lo que se hable entonces, del año 3000 será distinto al nuestro, eso es seguro. Las lenguas no son algo fijo e inmutable, están en continua evolución. Vamos, que en 2 o 3 generaciones ya cambia su uso. Se incorporan nuevos términos, se abandonan otros y se producen cambios semánticos. De hecho, si ves ahora, qué sé yo, algo escrito, bueno, escrito o hablado, porque ahora sí tenemos registros hablados de hace un siglo, ves que el uso del castellano como ha evolucionado, en solo un siglo te estoy hablando, que nos resulta agradable, lo entendemos a la perfección, el castellano de hace un siglo, nos resulta agradable, pero el uso era algo distinto al actual. Vamos, que no tenemos ni idea de cómo será el español del futuro, ni el español en ninguna otra lengua. A corto plazo, es decir, a lo largo del próximo siglo, pues todo indica que el número de hablantes de nuestra lengua crecerá, tanto de los nativos como de los que la tienen como segunda lengua, como lengua aprendida. Lo primero es seguro, porque los países americanos en los que se habla español, no olvides que los españoles o los habitantes del Reino de España somos la minoría dentro de los hispanohablantes. Somos solo creo que el 7 o el 8% de todos los hispanohablantes del mundo. El resto están en otras zonas, esencialmente en América, aunque hay también hispanohablantes nativos en África y en Filipinas, una pequeña comunidad de unos 2 millones de habitantes. Pero la mayor parte, el grueso de los hispanohablantes está en el continente americano. Vamos, que el español se podía llamar americano sin ningún problema. O sea, hay alguna lengua, la lengua más hablada del continente americano es el español. Pero bueno, se le conoce español o castellano por su origen, como es normal, ¿no? Bien, pues sí, esto lo sabemos porque es que estos países están en plena expansión demográfica, la mayor parte de ellos. Lo segundo, es decir, que lo aprendan otros que no nacieron con el español como lengua madre, pues se deriva de lo primero. Y del hecho, es decir, que tiene muchos hablantes y del hecho de que en Estados Unidos es la segunda lengua por importancia después del inglés. Pero vamos, poco más se puede decir del futuro del idioma y bueno, y por supuesto lo poco que se puede decir es siempre el corto plazo. Bien, seguimos con Alberto, que es de Valencia y que nos habla de paleogenética. Y bueno, me parece tu programa sumamente interesante. Te sigo desde hace unos meses. Unos compañeros me recomendaron este canal y realmente me parece un canal muy bueno. Mira, yo me gustaría que un día hablases de la paleogenética, ¿no? Y que la paleogenética se refiere a las grandes aportaciones que especialmente en los últimos 5 años ha permitido analizar prácticamente el ADN de todos los fósiles que a lo largo del tiempo y sobre todo en Europa se han, no solo en Europa, pero también lo que pasa es que en los climas cálidos el ADN se conserva bastante peor, se conserva mejor en los climas fríos, ¿no? Y esto ha permitido, pues bueno, ya permitió hace 10 años, los avances a los que yo hago referencia son más recientes, pues demostrar que tenemos genes de los neandertales, pero también permiten ver la historia de una manera distinta. Por un lado, todo digamos que hay 3 formas distintas de estudiarlo: el ADN mitocondrial, que sea de madre a madre, y con lo cual, pues bueno, pues nos puede remitir a esa supuesta Eva mitocondrial o Eva o madre Eva, ¿no? Y cómo este ADN mitocondrial de esta señora fue sufriendo distintas mutaciones, pequeñas mutaciones, que permiten hacer un seguimiento de cómo se movió el ser humano a lo largo del tiempo. También existe el estudio del cromosoma Y, que es el cromosoma que solo tenemos los varones y que permiten, digamos, ver quién fue nuestro padre, ¿no? Y el padre de nuestro padre. Estas 2 técnicas nos dan información sobre nuestra línea maternal y nuestra línea paternal, pero contienen poca información. El ADN
de mitocondrial, creo que son unas pocas decenas de miles de nucleótidos, y el ADN del cromosoma Y pues también 50, 60.000, ¿no? Y luego estas técnicas paleogenéticas permiten estudiar también el resto de los cromosomas, que nos dan información de cómo somos, ¿no? Si pongamos que una persona blanca y de un determinado tipo de ADN, pues por ejemplo, de cromosoma Y, llegase a un sitio donde solo hubiera mujeres negras, pues al final, y que su línea patrilineal continuase a lo largo del tiempo, en las pocas generaciones, pues habría un gran número de personas que tendrían el cromosoma mitocondrial, el cromosoma Y de este padre supuestamente blanco, ¿no? Y en cambio, pues todos serían negros, porque pesaría más el peso genético de una madre tras otra madre, tras otra madre, tras otra madre. En fin, he usado el color del piel no porque sea importante, sino porque es más fácil. Me gustaría que mirases, que estudiases o que comentases este tema. De alguna forma lo que nos informa es que todos somos primos, y que en el fondo, si nos remontamos al año 1000, pues todos tenemos, todas las personas que vivían en el mundo en el año 1000 probablemente han formado parte, han aportado en mayor o en menor medida, forman parte de nuestro árbol genealógico. Nada, y felicitarte por tu aportación, ¿no? al mundo de los podcasts. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu recomendación, Alberto, pero yo no puedo hablar de paleogenética porque no sé absolutamente nada de ella. Bueno, ni de paleogenética, ni de genética, ni de neogenética. Más allá de 4 generalidades que conoce cualquier persona. Lo que sí tengo claro es que los seres humanos que estamos sobre el planeta ahora mismo somos todos, como has dicho, primos, entre comillas. Esto es fácil de deducir, en tanto que venimos de muy pocos individuos. Nuestro planeta, de hecho, hasta hace no tanto tiempo estaba muy poco poblado, por seres humanos. La población de la Tierra hoy es de unos 8.000 millones de habitantes, pero es que hace solo 200 años había 8 veces menos. Y ojo, la población mundial en torno al año 1800 ya era muy elevada en comparación con la serie histórica. En tanto que nuestra especie sigue siendo la misma, pues eso significa que estamos fuertemente emparentados unos seres humanos con los otros. Eso lo sé, pero no sé nada de genética, no lo podría explicar. Así que te agradezco la recomendación, pero mis conocimientos no alcanzan para poder satisfacer lo que me pides. Bien, vamos ahora con Fran, que nos habla del uso que le damos a nuestro cerebro. Hola, muy buenas, Fernando. Primero de todo, enhorabuena por tu programa, como siempre. Vale, te hago nota de voz ahora por una contrahistoria, la de mentiras científicas tomadas por ciertas, y era en la parte de que solo utilizamos el 10% del cerebro. O sea, creo que se ha enfocado mal en base a lo que la gente entiende por el 10%. No creo que fuera que el cerebro no tiene el 100% de uso o de utilidad, sino que nosotros conscientemente o intelectualmente solo alcanzamos el 10%. Si es que alcanzamos algo, al final no se sabe si incluso el pensamiento realmente no es un control nuestro voluntario. Bueno, no sé, creo que es una de las partes de la ciencia más desconocidas, ¿no? Muy complejo. Entonces, nada, solamente era para eso, ¿no? Para decir que yo tenía entendido hasta ahora que utilizábamos el 10% de manera consciente. Si utilizamos el 100%, sí, como tú decías, seríamos como dioses. Podríamos, pues eso, ¿no? Incluso reparar enfermedades, tratar de conectarnos con nuestras propias células y mandarles mensajes directamente. Bueno, al final el cerebro, ¿no? Es el centro, ¿no? del cuerpo. Y eso es lo que yo tenía entendido. No que utilizáramos el 10% y el 90% fuera hueco. O bueno, hueco no, porque está relleno, pero que no tuviera utilidad. Venga, un abrazo. Eso de que los seres humanos utilizamos solo el 6% o el 10% de nuestro cerebro, esto es una creencia popular muy extendida, tan extendida como falsa. Los hay que aseguran incluso que ellos disponen del método infalible para aprovechar el
95 o el 90% restante y así aumentar las capacidades propias y convertirte en una especie de superhombre. A ver, es cierto que muchas capacidades intelectuales podemos mejorarlas a través de entrenamiento, pues uno de ellos es leer o aprender música, pero de ahí a decir que tenemos el 90% del cerebro en barbecho, pues es un tanto arriesgado. El mito proviene de haber entendido mal una serie de descubrimientos neurológicos que se hicieron el siglo pasado. Los investigadores apuntaron que en torno al 10% de las neuronas del cerebro se encienden en momentos determinados, y de ahí se derivó que solo utilizamos el 10% de las neuronas, es decir, del cerebro. Pero es que eso además no tendría sentido. La naturaleza es muy avara con los recursos. Mantener el cerebro funcionando nos exige mucho esfuerzo en términos de energía. Bueno, buena parte de lo que comemos lo empleamos en mantener el cerebro. Así que no tendría sentido mantenerlo para tener el 90% desconectado. Pero no solo el cerebro, cualquier órgano de nuestro cuerpo lo empleamos al máximo de sus posibilidades, como no puede ser de otro modo. Aspiramos todo el aire que permiten nuestros pulmones, no respiramos a la mitad, vamos. En nuestro corazón funciona a plena capacidad, lo mismo se puede decir de cualquiera de los órganos. Sería, por ejemplo, absurdo utilizar solo el 10% del estómago o el 10% de los riñones. No sé muy bien para qué serviría el 90% restante, pero claro, entre tanto hay que mantenerlo funcionando. Esto no es como cuando uno tiene mucho dinero, compra una casa de 10 habitaciones y luego solo ocupa 2. Bueno, pues le sobra y le da igual. Pero nuestro cuerpo, la naturaleza no funciona así. No olvides que el cuerpo no lo hemos diseñado nosotros, como la casa de ese millonario. No tiene sentido, es absurdo. No sé cómo se mantiene este mito. Además, y esto creo que es determinante, si nuestro cerebro no funcionase al 100%, no podríamos explicar por qué nuestro rendimiento se ve afectado en su totalidad cuando solo se lesionan ciertas partes del cerebro. Si solo empleásemos el 10% o el 6%, no habría problema. Tendríamos espacio para aprovechar, pero no es así. Pero en fin, esto del cerebro al 6 o al 10% es un mito de esos ya muy antiguo que se resiste a desaparecer. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contrahistoria de hoy, que es sobre el asesinato de Kennedy, tal y como os lo prometí. Y la próxima contrahistoria, pues ya sabéis de qué va, no hace falta que os lo diga. Vamos a meternos en el quién mató a Kennedy. Vamos a meternos en no solo las teorías de la conspiración. También mi idea es, antes de nada, exponer que las conclusiones de las comisiones, especialmente de la comisión Warren, que fue la primera que hizo ese trabajo, y luego ya vemos. Creo que verlas todas es imposible en una hora. Necesitaré antes hacer una selección. Entre tanto, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.